Buenos días. Cuando empecé a preparar hace unos días esta conferencia, la verdad es que me preocupé mucho porque durante todos estos años de ausencia en los que yo he faltado de la escuela, han pasado por aquí una serie de arquitectos de una calidad extraordinaria. Algunos hasta incluso, bueno, muchos de talla nacional y algunos incluso de talla internacional. Y la verdad es que me agobió el entrar a formar parte de la serie y no estar a la altura. Me agobió bastante. Pero entonces decidí pensar por qué estaba hoy aquí. Y se me ocurrió que seguramente es porque a lo largo de estos años he tenido muchos alumnos que cuando me los he encontrado por la calle o que me han escrito correos y me han dicho que se acuerdan mucho de lo que yo les enseñé y lo que les transmití en su momento en esta escuela. Y seguramente esos alumnos son los que han transmitido hoy, que empieza este año, que empieza este nuevo ciclo de personajes cercanos en los talleres de proyectos, de personajes locales, seguramente han transmitido a la escuela esos sentimientos. Y entonces me tranquilicé un poquito porque me di cuenta que realmente a la escuela se me estaba llamando otra vez para que hiciera lo que había hecho hace muchos años, es decir, para intentar enseñar y para intentar acompañar en el aprendizaje a otros alumnos, que ahora son mucho más jóvenes, que ahora sois mucho más jóvenes, pero que en el fondo sois bastante parecidos a los alumnos de aquellos tiempos. Y entendiendo así las cosas, pues vi muy claramente que lo que yo podía hacer para acometer este trabajo, para acometer esta conferencia, era ponérmelo fácil. Y ponérmelo fácil era dar una lección. Dar una gran conferencia con una gran obra, pues eso pues lo harán los genios, pero yo que os voy a presentar una obra cercana y una obra que algunos de vosotros conocéis, pues he preferido hacerlo casi como una lección de la que podríamos estar dando en estos momentos en el taller. Y una lección siempre, para mí, empieza con el papel en blanco. El papel en blanco, la página en blanco. El tremendo terror a enfrentarte con una página en blanco. Que ese miedo lo tienen los estudiantes y lo seguimos teniendo todos los arquitectos y todos los que nos enfrentamos al proceso de creación. El título que he puesto a la conferencia, y que hay gente que me está preguntando por él, pues no es un título mío, es un título que yo lo he copiado. No lo he copiado, lo he variado ligeramente. Algunos de vosotros reconoceréis que la ridícula idea de no reconocerte viene del título del libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. En el libro de Rosa Montero, Rosa está haciendo el duelo por su marido, Pablo, recientemente fallecido. Y lo hace, bueno, yo recomiendo este libro porque no solamente habla del duelo, sino que además es una magnífica biografía de Marie Curie. Porque Rosa Montero pone su duelo en la boca de Marie Curie cuando hace el duelo de Pierre Curie. Pero yo no estoy aquí hablando hoy de duelo, sino que estoy hablando de otra cosa. Y por eso me he permitido el lujo de variarlo ligeramente y decir la ridícula idea de no reconocerte. Porque esa idea es ridícula cuando nos enfrentamos al papel en blanco. En el papel en blanco siempre hay un proyecto. Siempre vamos a encontrar un proyecto. Lo único que tenemos que aprender es a reconocerlo. Buscarlo y reconocerlo. Y ya para acabar con mis citas literarias, tengo una poesía que es en la que mejor encuentro siempre el miedo, que expresa perfectamente lo que es el miedo a la página en blanco. Es una poesía de un poeta cubano, Eliseo Diego. La voy a poner en audio, pero no os asustéis, porque va a salir una voz de ultratumba. He tenido muchas dudas de si ponerla o no ponerla o leer yo misma la poesía. Pero voy a ponerla primero porque la lee el propio poeta y segundo porque vais a ver en esa voz de ultratumba, yo creo que voy a transmitir bastante bien el pánico, el terror. Y con eso vamos a empezar la conferencia bastante situados en lo que nos va a pasar cuando nos enfrentamos al papel en blanco. A ver si soy capaz. La página en blanco. Me da terror este papel en blanco tendido frente a mí como el vacío, por
sé qué son, si no son solo fragmentos de mí mismo mal atados para bajar a tientas por la cima que se papel en blanco desde afuera, poco a poco tornándose otra cosa mientras más crece la presencia oscura de estas líneas y frágiles tan mías que robando del ser en mí lo vuelven, y la transformación en acabándose no es ya el papel, ni yo el que he sido. Bueno, pues realmente yo creo que está muy claro lo que es hacer un proyecto. Hacer un proyecto es descubrirlo poco a poco, sin saber, como dice Eliseo, sin saber dónde voy ni cómo subo. Trepando atrás, me encanta, trepando atrás, línea tras línea, que son fragmentos de mí mismo mal atados, hasta que el papel no es papel y yo no soy el que he sido. Yo creo que, vamos, que si alguien conoce el proceso de creación, yo creo que estas palabras lo retratan a las mil maravillas. Yo no encuentro nada que lo explique mejor. Todos los que ya estamos un poquito acostumbrados a enfrentarnos el papel en blanco, y lo hacemos ya con más facilidad, porque a todo se acostumbra uno, podríamos hablar seguramente de distintos procesos, porque todos somos de nuestro padre y de nuestra madre. Unos somos racionales y los otros intuitivos, y unos somos realistas y los otros idealistas, y a unos nos gusta la naturaleza y a los otros la técnica, y a unos la historia y a otros el futuro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada uno nos aproximamos de una manera diferente según nuestra manera de ser. Pero creo poder decir que en casi todos los procesos de proyectos de arquitectura, nos acercamos a través de una serie de temas, de lugares comunes, que son estos que he intentado yo poner aquí y que seguramente se pueden añadir mucho más. Todos los proyectos hay que explorarlos en el lugar, hay que observarlos en el espacio, examinarlos en su contenido, tantearlos en su uso, investigarlos en su materialidad, buscarlos en la memoria, evocarlo en los recuerdos y soñarlos en la belleza. Bueno, pues para dar la lección de hoy, que es cómo nos vamos a enfrentar al papel en blanco, yo voy a hacer trampa. Y lo que voy a hacer es enseñar una serie de proyectos que, por supuesto, son proyectos de mi trayectoria, unas veces hechos con unos compañeros y otros con otras, pero casi siempre acompañada. Y voy a poner ejemplos de esos proyectos en los que voy a intentar dar muchísima importancia a uno de los temas y quitar importancia al resto. De manera que, enfatizando sobre uno de los temas, nos quede más claro lo que queremos decir o lo que estamos buscando. Esto no quiere decir que en estos proyectos no existan los otros temas, que sí existen, pero realmente creo que los temas más potentes son los que yo ahora voy a extraer de cada uno de ellos, y esto tiene una finalidad didáctica, lo aviso para los alumnos. Jamás un proyecto se puede hacer por adición, un proyecto se hace siempre por integración, pero en este momento vamos a intentar quitar peso a algunas cuestiones para enfatizar sobre otras. Y vamos a empezar por unos proyectos que tienen ya bastantes años y que nunca se llegaron a construir, y son dos proyectos de cementerios, que los hice con mi compañera y amiga Ana Arriazú. Estos proyectos eran lo que nos pedía el cliente, era hacer un cementerio jardín en Pamplona. Y nosotras no acabábamos de entender muy bien qué era aquello, o sea, qué era un cementerio jardín, porque se nos estaba pidiendo algo que estaba muy lejos de nuestra cultura. Y hacer algo que está fuera de tu cabeza, pues realmente es muy difícil. Y nosotros los latinos siempre entendemos la muerte de una manera muy trágica, muy patética, y sin embargo el cementerio jardín entiende la muerte de una manera muy natural, de una manera muy apacible. Pues cuando llega el momento se acepta con tranquilidad y prácticamente no pasa nada. Bueno, pues nosotras no podíamos enfrentarnos a eso. Así que los clientes, como no acabamos de entender lo que se nos estaba pidiendo, nos mandaron a América.
y nos pegamos un viajazo por América estupendo. Pero cuando volvimos, seguíamos sin entender lo que teníamos que hacer, porque aquello era incomprensible. Y tuvimos, como yo he hecho hoy con esta conferencia, que darle la vuelta para poder, claro, después que nos habían mandado a América teníamos que hacer algo, ya no podíamos renunciar al trabajo, y entonces decidimos pues cambiar el trabajo. Y dijimos, bueno, pues no somos capaces de hacer un cementerio jardín, pero seguramente sí somos capaces de hacer un jardín. Y entonces planteamos el trabajo de otra manera. Bueno, pues en vez de hacer un cementerio, vamos a intervenir sobre un territorio, vamos a intervenir sobre un paisaje y lo vamos a convertir en un paisaje espiritual. En la medida que podamos lo convertimos en un paisaje espiritual. Es decir, lo dotamos de algunos contenidos y algunos significados que ya no son muy conocidos a nosotros y que los transportamos al cementerio y así salimos como pudimos del asunto. El primer cementerio es este. Empiezo voluntariamente por el plano topográfico, porque lo que se nos dio fue esto. Y esto era un plano topográfico, que eran unas terrazas con una ligera pendiente en la cumbre del Monte Campamento. El Monte Campamento es un monte que está, en estos momentos, se asoma a todo lo que es Ripagaina, Sarriguren, Mendillorri. En aquellos momentos todavía aquello se estaba construyendo y no salía casi nada. Pero una de las primeras condiciones que se ponía al cementerio, y por lo tanto que teníamos que utilizar para poder salir airosas de aquello, es que el cementerio es la ciudad de los muertos y por lo tanto es una ciudad que está alejada de la de los vivos. Y además tiene que estar absolutamente cerrada. O sea, no cabe la posibilidad, de que esté abierto. Luego, la primera dificultad era en ese territorio era un territorio que topográficamente estaba acotado, es decir, eran las terrazas y a partir de ese topográfico que yo os he enseñado, empieza la ladera y por lo tanto se definía por sí mismo, pero había que cerrarlo. Y lo primero que nos enfrentamos es a la estrategia de cerramiento. Y en la estrategia de cerramiento utilizamos dos elementos. Unos elementos que fueron estos muros, que eran unos muros baluarte, que se situaban en la parte alta, son muros contenedores, o sea, son muros contenedores de muertos. Los tenéis aquí. Estos muros los fuimos clavando de manera que, de esta manera, sin interrumpir el territorio, porque era muy difícil. Podíamos haber puesto una cinta, podíamos haber puesto una valla, podíamos haber hecho cualquier cosa, pero sin interrumpir el territorio, un territorio que no quiere ser cortado, un territorio y un paisaje que es ilimitado, pues de alguna manera nos permitían ya ir planteando un cierto acotamiento de lo que era el cementerio. Y por otra parte, utilizamos una segunda estrategia. Estos muros, los baluarte, actuaban como defensa, porque siempre eran muros altos, eran muros hacia arriba. Pero después utilizamos otros muros que eran muros hacia abajo. Es decir, que cuando ya caía el terreno, nosotras fuimos capaces, o intentamos por lo menos, modificar la topografía. Ay, perdón, me he equivocado. Intentamos modificar la topografía incrustando una serie de formas, como una especie de caligrafía, que se acomodaba muy bien al terreno y que además nos permitía una segunda cuestión, que era, dentro de la dimensión y de la escala que tenía el cementerio completo, nos permitía ir acotando como pequeños recintos, como pequeñas capillas de enterramiento. Bueno, pues con estas dos estrategias, me parece que con estas dos estrategias hicimos este dibujo. Como veis, lo hemos cerrado, hemos cerrado por esta zona con los muros baluarte y hemos cerrado con esta otra estrategia de la caligrafía por la parte de abajo. Estos muros se levantan hacia arriba, los otros por salto cierran el cementerio. Y este fue el dibujo del cementerio, del jardín que nos quedó. Pero a mí me parece que hay una cosa muy importante. O sea, yo pongo este dibujo sobre la topografía y creo que el dibujo aguanta, porque está colocado sobre una topografía. Pero nos parecía importante comprobar que el dibujo nos aguantaba sin la topografía. Es decir, que podía ser por sí mismo. Y allí entra algo que a mí también, bueno, los que están conmigo en el estudio me conocen y saben que valoro muchísimo, y es la geometría, y es la proporción, y es estas cosas tan disciplinares que últimamente estamos perdiendo en nuestra profesión.
hasta que el dibujo por sí mismo fue capaz, entiendo yo, que fue capaz de aguantarse en sí mismo. A partir de ahí, simplemente colocamos un edificio funcional de servicios y en un lugar... Perdón, estas maquetas son muy antiguas y están muy mal fotografiadas, o sea, pido un poco perdón por las imágenes, luego mejoraremos en calidad de imagen, espero. Bueno, y aquí vemos ya cómo el edificio ya capilla, o el edificio se sitúa en un punto preeminente, con una visibilidad total del paisaje y bueno, con un contenido simbólico importante. Y este es el resultado de este cementerio que, como os digo, nunca se llegó a construir. Y no se construyó pues porque lo que os decía antes, nosotros los latinos no queremos la muerte cerca de la vida y el pueblo de Bad Ostijn tenía todo su derecho a decir que no quería este cementerio en su término municipal. Y dijo que no, que los muertos de otros no se enterraban en su pueblo y se negó y nunca pudimos hacerlo. Pero, sin embargo, es uno de los proyectos en los que yo puedo decir que prácticamente salen de la observación del lugar, porque la función ha desaparecido. Entre que la función era muy escasita, porque era enterrar muertos, y que la hemos hecho desaparecer porque no nos gustaba y porque no sabíamos qué hacer con ella, pues entonces prácticamente este trabajo se ha quedado reducido a una mirada sobre el lugar, a una mirada sobre el paisaje. Y con esa mirada sobre el paisaje fuimos capaces de construir esto, que estará mejor o peor, pero que es un proyecto. Cuando este cementerio se nos cayó, pues los promotores vinieron con otro solar, que era este, y este estaba en Galar. Y este tenía otras dificultades que no tenía el otro, las mismas del otro, pero además otras añadidas, porque este terreno de Galar es un campo de cereal, y un campo de cereal que no tenía límites, es decir, que así como el otro estaba topográficamente limitado porque era una bandeja en la cumbre de un monte, pues esto estaba en la continuidad del territorio que tiene campos y campos y campos. Y lo primero que tuvimos que hacer, no sé si se oye, ¿se oye? Lo primero que tuvimos que hacer, cosa que en el otro no habíamos tenido que hacer, es acotar el territorio sobre el que íbamos a actuar. Y descubrimos que dentro de esa topografía había como un vallecito, aquí, que entre los pequeños montículos cultivados de trigo, de cebada, de avena, pues había como un pequeño vallecito, y que seguramente si nos apropiábamos de ese vallecito, pues bueno, pues ya teníamos alguna ventaja. Y decidimos trabajar aquí. La estrategia de cerramiento, en este caso, fue muy diferente a la que utilizamos en Bad Ostijn, y fue bastante más agresiva. Porque lo que decidimos, claro, como existía ya esta continuidad, como teníamos que delimitar el valle, pues lo que decidimos fue hincar, cuando digo hincar, casi como cuchillas, estos muros en los puntos más altos de los montículos, es decir, de manera que estos cierres nos daban, estaban situados en el cambio de pendiente. Esto nos dio este otro cementerio, que como veis se compone de un muro que nos acerca, de unas bandejas que se recuestan en una ladera que hemos visto antes, que se recuestan de una manera cómoda. Esto sí que venía del otro cementerio, pero de otro muro que como una cuchilla se metía sobre este montículo, y aparecía un tercer dedo que aparecía sobre este montículo y que venía a anunciar algo que ya los promotores nos estaban diciendo, y es que este cementerio se les quedaba pequeño y que seguramente iba a haber que ampliarlo. Y por lo tanto lanzábamos el dedo, porque entre este dedo y este dedo empezábamos a acotar ya una segunda fase del cementerio. ¿Veis cómo aparece una relación simbólica entre algo que nos pareció también interesante, que es esta pequeña regata? Esta es una regata de escorrentía, que también viene por aquí, y
se nos planteaba una relación visual, pero también una relación simbólica entre lo que eran nuestros muros y las líneas de regata, de manera que las líneas de regata eran casi paralelas a nuestros muros. Esta forma de acotar el territorio es una forma de acotarla mucho más dramáticamente que la del primer cementerio, pero bueno, pudimos avanzar por aquí. Como antes, comprobamos que el dibujo se nos sostenía, que el dibujo era posible, se nos sostenía, y esta es la huella de los muertos sobre el territorio. A partir de aquí, había dos pequeños edificios, como antes, un edificio de servicios y una capilla, que también planteaban entre ellos una relación visual y una relación simbólica. O sea, nuevamente hemos trabajado sobre un lugar y hemos hecho desaparecer la función. Pero vamos a pasar ahora a un segundo grupo de proyectos que yo he titulado Examinándolo en su contenido, tanteándolo en su uso. Y este es un grupo de proyectos que lo voy a explicar también desde muy atrás. En San Sebastián convocaron un concurso de una manzana en una zona nueva que hoy está totalmente construida, que era Bentaberri. Era una manzana completa. Y Ana, Edurne y yo, otra compañera que se nos agregó al equipo, decidimos concursar, y en estos concursos, que no son como los de antes, pues tenías, por supuesto, eran anónimos, y tenías que ir con un lema. Es decir, que nadie sabía quién era, ni si tenía cualificación, ni si no tenía cualificación. Lo único que importaba era el proyecto que tú llevabas y las ideas que podías aportar. Y nosotras pusimos el lema que se llamaba Sol de Mañana. Y Sol de Mañana es el título de este cuadro. En este cuadro, lo voy a describir. En este cuadro vemos una habitación desnuda, con sus paredes lisas, con una ventana que prácticamente centra todo el interés del cuadro, está centrado en la ventana y en este personaje, que es una mujer que acaba de despertarse y que está gustando del sol de la mañana. Ese sol de la mañana es un sol débil que tiñe un poco las paredes. Yo creo que estas paredes son blancas, pero el sol las tiñe de amarillo y tiñe las sábanas de rosa y tiñe el vestido de un color salmón, las tiñe de una cierta calidez, de manera que esta habitación es posible ocuparla y es posible vivirla como un hogar por esta cierta calidez. Esto nunca está pensado por el autor, porque Hopper nunca piensa en la habitabilidad de sus escenarios, pero sí que es cierto que el sol de la mañana le proporcionaba una cierta calidez que permitía que este lugar fuera ocupado por esta persona, por esta mujer. Y fuera de la ventana veíamos la ciudad, con otras muchas ventanas, y detrás de esas ventanas otras muchas historias que había detrás y que nunca las conoceríamos. Bueno, pues este fue nuestro lema. Y de aquí nosotras dedujimos que lo que íbamos a hacer en nuestras viviendas, en nuestra manzana, era hacer, y eso fue ya una decisión, porque sí, o sea, dices, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas viviendas que solamente tengan una ventana, esta ventana. Y dentro de esta ventana vamos a meter el calor de hogar. Y el calor de hogar está simbolizado por una chimenea alrededor de la cual nos movíamos siempre dentro de la vivienda. Y esta gran ventana, detrás tenía un patio al que daban todas las estancias. Y ese patio era donde un poco nosotros éramos capaces de retener la naturaleza, de atrapar el sol de la mañana o el sol de la tarde, según los casos, porque luego nos pasaban cosas, la lluvia, la brisa del verano, el viento del invierno, todo nos pasaba por ese patio. Pero también había un cuarto elemento que nos interesaba, y es que la ventana es una manera de abrir
la vivienda hacia el exterior, hacia lo público. Pero la vivienda es intimidad, pero de alguna forma la ciudad nos pedía que le diéramos algo, siempre lo pide, que le diéramos algo de nuestra privacidad, que pusiéramos en contacto la vivienda con lo público, con lo social. Y por eso en nuestro proyecto apareció un cuarto elemento, que era un balcón. O sea, si la ventana era privacidad, el balcón era publicidad. Si desde la ventana nosotros miramos, en el balcón somos mirados. Y añadimos como cuarto componente de nuestras viviendas el balcón. Cuando tuvimos eso, cogimos los cajones, cogimos esas cajas que habéis visto, las pusimos unas sobre otras y solucionamos la manzana tan ricamente, como podéis comprobar. Las viviendas eran muy sencillitas, pero bueno, eran viviendas en las que entrábamos al patio, desde el patio nos distribuíamos, todas estas eran las zonas públicas, aquí estaba la cocina, aquí estaba el salón, aquí estaba la chimenea con el hogar y la escalera que ya empezaba a enroscarse en esta chimenea. Y cuando esta chimenea salía atrás, aparecía otra estancia que tenía el gran balcón y las otras estancias que daban al patio. Bueno, pues con esos cajones, como os he dicho, nosotros los apilamos. Esta maqueta es una maqueta de trabajo y el otro día la rescatamos para fotografiarla y está como está, pero con eso montamos esta gran manzana. Bueno, pues a partir de ese ejercicio, después hicimos otros ejercicios en otros concursos, como este, por ejemplo, que era en Baracaldo. Y la verdad es que esa idea tan teórica y tan radical que habíamos seguido en Bentaberri, pues empezó a perder un poquito de radicalidad y un poquito de peso, pero bueno, intentamos llevarla también, bueno, seguir trabajando con los mismos elementos. Y aquí vemos ya otro proyecto que está en Baracaldo. Esto es una gran manzana, esto forma parte de una gran manzana, y trabajamos también con cajas que fuimos moviéndolas tanto en alineación como en perfil para cumplir el programa y para ceñirnos a las alineaciones obligatorias. Las viviendas eran grandes cajones que se situaban entre machones, y en los machones siempre colocábamos los elementos de servicio y también los elementos cálidos, los elementos de fuego. De manera que luego teníamos unas bandejas que las podíamos dividir como nos diera la gana. Tenían dormitorios, no tenían dormitorios, eran unas bandejas que estaban liberadas de toda la función y que acababan en unas terrazas, en unas grandes terrazas. En este caso, los patios eran unas grandes terrazas que además las contrapeábamos para que tuvieran doble altura y por lo tanto que pudiera llegar el sol a ellas. Estas serían las viviendas, un poquito mejor bueno, realmente es lo mismo que he explicado, lo único que vemos aquí es como unas terrazas ocupaban el fondo de la plancha y como las otras se nos marchaban, se nos desplazaban, siempre tenían la misma salida, pero se nos desplazaban ocupando los machones, de manera que siempre teníamos las terrazas contrapeadas. Lo siento, perdón. Y este era el resultado de aquel concurso. Bueno, pues ¿por qué he enseñado estos dos proyectos? Porque cuando nos llegó en el estudio una fase en la que nos tocó hacer viviendas de protección oficial y nos encontramos que aquello otra vez no teníamos por dónde cogerlo, porque nos encontrábamos con un urbanismo que nos decía dónde teníamos que poner los volúmenes, estuvieran bien o estuvieran mal, que nos daba unas edificabilidades que sobrepasaban los volúmenes, es decir, que aquello reventaba por todas partes. Nos encontrábamos con una normativa absolutamente obsoleta, que nos lleva a hacer unas viviendas sin ningún tipo de interés, porque en ese afán por garantizar la habitabilidad, pues coartan todo tipo de investigación y todo tipo de aportación. Y además, una normativa que se niega, pero se niega y se sigue negando a reconocer que los habitantes de las viviendas de hoy son habitantes muy distintos, que ya no solamente funciona un tipo de familia ni un tipo de persona, sino que funcionan muchos. Y además esto está promovido por una iniciativa privada que, con toda su legitimidad, lo que quiere es ganar dinero. Y te dice, oye, a mí estas viviendas me funcionan y yo no voy a hacer otra cosa. Bueno, pues cuando nos encontramos en esta situación en la que
en la que dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues no nos queda otro remedio que tirar un poco de todos aquellos pensamientos, de toda aquella maleta que habíamos llenado en aquellos concursos, que no se construyeron tampoco, y que, bueno, pues nos sirvieron por lo menos otra vez para salir con una cierta dignidad de esos trabajos. Y esta fotografía, por ejemplo, son unas viviendas que las habréis visto seguramente todos, que están en Lezcairu, en las que, perdón, porque me han dicho que es muy fácil, pero yo no lo hago nada fácil, en las que volvemos otra vez a plantear, dices, vale, el interior tiene el interior que tiene, bueno, pues vamos a ver cómo nos relacionamos con el exterior. Y entonces volvemos a plantear que la vivienda se relaciona con un único hueco. Este hueco, en este caso, ya no tiene ningún patio, no podemos perder superficie haciendo patios, pero sí que contiene otros huecos, y todos se unen por una veladura que tamiza la relación entre el interior y el exterior. Y el segundo hueco, pues es un balcón que nos da la relación de las zonas públicas de la casa, que por lo tanto, como son públicas, pueden ser miradas desde el exterior. Os he presentado a los protagonistas, la ventana y el balcón. Y con eso, pues hicimos estos bloques, que están absolutamente pasados de volumen, a los que les sobran, desde mi punto de vista, les sobran 3 plantas como mínimo. Desde luego 2 sí, porque aquí ya sabéis lo que pasó, que como vino la crisis y los promotores habían pagado mucho por el suelo, el gobierno de Navarra les autorizó a hacer 2 plantas por encima del aprovechamiento, por lo tanto esto que tenía que haberse quedado aquí, de repente creció 2 plantas más y se convirtió en estas moles, que nosotros pudimos trabajar desde estos presupuestos compositivos de la ventana y el balcón. Aquí veis un plano de balcones, aquí veis un plano de ventanas. Y además esta estrategia pensamos que nos ayudó, de alguna manera nos ayudó, porque, por ejemplo, estas fachadas que podían haber sido una colmena, pues de repente cogieron como otra escala, nos aguantó mejor la escala, porque en cada piso había 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ventanas en lugar de haber 18. Y como son 2, 4, 6 y 7 pisos, en vez de haber 42 ventanas, que es lo que hay aquí, pues hubiese habido 146, creo. Con lo cual la sensación de colmena y de este bloque hubiera sido tremenda, y sin embargo, al magnificar el hueco y su proporción, conseguimos de alguna manera pues engañar a esa escala y por lo menos hacer aceptable algo que desde nuestro punto de vista era bastante inaceptable. Aquí tenéis otros puntos de vista, donde ya empieza a dialogar. Habéis visto antes la ventana, el balcón, y veis cómo se va planteando. Las ventanas, las viviendas se van situando. La planta no tiene demasiado interés, lo único que hace es situar hacia las buenas orientaciones las zonas comunes o hacia las mejores posibles, y las zonas de dormir hacia las peores orientaciones. Y después va abriendo ventanas y balcón en función de esa posición. Y así os podría enseñar pues, otras promociones que nos ha tocado hacer, como por ejemplo esta que está en Sarriguren, en la que volvemos a trabajar los mismos temas, volvemos a trabajar temas muy parecidos. En esta promoción aquí están los balcones y aquí están las ventanas. O esta otra en Vitoria, que eran unas torres. O esta misma en Sarriguren, en la que utilizamos un lenguaje diferente porque, no os lo perdáis, cada promotor te dice cómo quiere construir, y hay promotores que no sales del ladrillo, hay otros que no sales del prefabricado, y hay otros que dicen, bueno, pues nosotros queremos algo que vaya un poquito más allá, y pudimos construir estas, pero donde volvimos a recurrir siempre a los mismos temas de fachada de la ventana y el balcón. Y siguiendo con esta serie, bueno, me voy moviendo por los proyectos
no cronológicamente, me voy moviendo como me da la gana, es decir, hay proyectos que son recientes o hay otros proyectos que son súper antiguos, los voy utilizando como a mí me interesa, como los utilizaría en un ejemplo de clase. Entonces ahora voy a, enlazando con este tema del habitar, también nos tocó, perdón, se me había olvidado esto, no me he podido resistir a poner esta planta y la hemos puesto esta mañana. He llamado al estudio y digo, meter esta planta en el PowerPoint, porque es el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Y es un proyecto de viviendas en la calle Jarauta Eslava. Esta es la calle Eslava y esta es la calle Jarauta. Y en este proyecto, que está en el casco viejo, estamos trabajando sobre la idea de que cada vivienda está en torno a un patio. En este caso, los patios son interiores. A ver, esta casa, con sus medianeras, nos obligaba ya a establecer 2 patios porque tenían unas luces, tenían derecho a luces. En el momento que establecimos estos 2 patios, establecimos este tercero, de manera que todas nuestras viviendas pueden vivir en torno al patio. Y entonces, en torno al patio vive lo que es la cocina y el salón y después las habitaciones. En torno al patio vive la cocina y el salón y las habitaciones. Y en torno al patio vive la cocina y el salón y las habitaciones. Bueno, la habitación. Esto está cambiado. Esta es la propuesta de concurso. Simplemente lo pongo porque veáis un poco cómo muchas veces se recurren a viejos temas para sacar adelante un proyecto. Pero el que os quería explicar es este otro proyecto, que es el proyecto de ampliación de la Casa de Misericordia. Seguramente este proyecto también lo habéis visto todos, a lo mejor no os habéis fijado, pero esta es la Casa de Misericordia, que es un edificio de Víctor Eusa, que ha tenido estas ampliaciones y se nos propone en un momento determinado, bueno, esto es fruto de un concurso, nosotros nos presentamos y entonces hacemos esta prolongación o este crecimiento de la Casa de Misericordia. Aquí hay una calle peatonal que se ha abierto y por lo tanto nuestra posición era diferente. Había una condición que era obligatoria y es que la entrada de la Casa de Misericordia es por aquí y este edificio no podía tener entrada, es decir, es el final de un recorrido. En este proyecto se planteaban un montón de habitaciones, un montón de paquetes de habitaciones. Nuevamente, el sacar el máximo número de habitaciones era importante porque con eso solucionabas el problema a un mayor número de ancianos, de personas que eran realojadas en habitaciones nuevas y por lo tanto la densidad es importante. Y en este caso trabajamos las habitaciones en estas orientaciones, con pasillo, con doble habitación, y colocamos las zonas comunes en la zona mejor orientada de la L y además dando hacia el jardín. A estas alturas ya de la charla supongo que no tendré que volver a explicar lo de la ventana y porque nuevamente lo que hacemos es trazar una cuadrícula, que en este caso es una retícula estructural, son unos perfiles de hierro que van apoyados por unos vierteaguas horizontales y definimos, dentro de lo que son ya las fachadas, definimos ya el ámbito de una habitación. Cada uno de estos cajones es una habitación de la Casa de Misericordia. Dentro de ese cajón trabajamos con un hueco, un hueco muy grande. Nos parece importante tener en cuenta que la media de edad de este edificio son 86 años. Es gente que físicamente está muy limitada y por lo tanto que pasa muchísimas horas en su habitación y algunos de ellos en la cama. Por lo tanto, la comunicación entre interior y exterior nos parece algo muy importante y por eso planteamos una gran ventana que está compuesta de un módulo fijo y de un módulo móvil. El módulo fijo, si veis, y vuelvo a reclamar otra vez la proporción y la composición en nuestra disciplina, este módulo, que es cuadrado, se sitúa en el centro del cuadrado de la habitación, que es recentrado por un prefabricado vertical, un prefabricado horizontal, por una rejilla y por el módulo practicable. Con eso componemos el elemento base de lo que va a ser la casa.
a partir de ahí se nos forman unos volúmenes, que son estos volúmenes de habitaciones, y estos volúmenes de habitaciones los colocamos sobre un zócalo que además lo vamos subiendo y lo vamos bajando como nos da la gana. Este zócalo nos permite varias cosas. Primero, tenía que haber habitaciones en planta baja, por un problema de sacar el máximo número. Estas habitaciones se están dando a una calle pública, por lo tanto, esto es bastante inadmisible. El zócalo, este zócalo grueso, lo que nos permite es separar esta primera alineación de habitaciones, nos la deja por lo menos un poquito atrás y nos preserva ligeramente la intimidad de estas habitaciones. Y además nos permite meter luz al sótano, al aparcamiento. Y este zócalo, que nosotros lo subíamos, lo bajábamos, lo dentábamos y lo manejábamos como nos daba la gana, pues de repente también subía en la escalera, subía en los cuerpos de instalaciones y nos permitía meter dentro de ellos unos volúmenes que ya eran muy puros, que eran los volúmenes de las habitaciones, que los incrustábamos allí. Y trabajábamos siempre con prefabricados, pero si os dais cuenta, cuando trabajamos el zócalo y el zócalo sube, siempre los prefabricados son horizontales. Y cuando trabajamos el volumen de las habitaciones, los prefabricados son verticales. Es el mismo prefabricado, pero colocado siempre en distintas posiciones. Y aquí están los balcones. No podía haber balcones en las habitaciones porque eso creaba unas situaciones diferenciales respecto a las habitaciones que existen actualmente en la Meca. Y lo que sí nos dijeron es que como esta gente se movía con muchas dificultades, era muy bueno que tuvieran unos grandes balcones por planta. Entonces aquí aparecen los balcones, donde la misma estructura, la misma retícula que nos construía las fachadas de las habitaciones, en estos casos está vacía y nos sirve de soporte a los toldos que nos van a dar sombreamiento en esta fachada, que es una fachada bastante soleada, y de soporte también a las barandillas. Y aquí veis la situación, o sea, cómo es la misma retícula, y esa misma retícula se va rellenando de una manera o de otra, pero siempre se posiciona encima de ese zócalo que pasa por todo y lo acaba atando todo. Y dentro de la habitación, pues aparecía la gran ventana. Esta ventana es bajita, permite ver desde la cama. Nos empeñamos, en el código técnico ya sabéis que ahora nos manda a esta altura de ventanas, a esta altura tan horrorosa, y nos empeñamos, nos pusimos muy cabezones, que aunque la altura de la ventana tenía que ser bajita, y lo conseguimos poniendo esa gran defensa que ponemos aquí, que además pretendíamos que sirviera para colocar macetas y colocar plantas y para personalizar, en definitiva, personalizar un poquito la habitación. No lo hemos conseguido, yo no he visto una maceta nunca, pero lo que sí teníamos era esta gran ventana que comunicaba el interior con el exterior, comunicaba a las personas mayores con el exterior, y luego de alguna manera replicábamos la ventana exterior, la replicábamos en el interior, y aparecía esta gran ventana que se construía con una mesa, con unas estanterías, con una pequeña luz en la que cada uno iba a transportar los últimos muebles de su vida, los últimos retratos, los últimos libros, y de alguna manera esta es como la ventana hacia el interior, ¿no? La ventana de lo que ellos iban a llevar, porque llevan muy pocas cosas, ¿no? Y las iban a colocar ahí. Y de esta manera conseguirían personalizar un poquito la habitación. Y estas son las ventanas de los pasillos. Bueno, pues con esa estrategia, pues este es el resultado. Esta es otra vista, en la que vemos un cuerpo de habitaciones, otro cuerpo de habitaciones, los zócalos, las escaleras que se levantan para arriba, las instalaciones y luego el cerramiento. Bueno, nos permitieron hacer un cierre por lo menos medianamente interesante, y unas zonas verdes que separaban de estas zonas peatonales. Pero voy a cambiar de... Aquí en este segundo paquete os dais cuenta, ¿no? Lo que hemos hecho, prácticamente en los primeros ejercicios, que eran unos ejercicios teóricos, no existía el lugar, los convertimos en teóricos, no existía el lugar y solamente existía el contenido, solamente existía el uso. Bueno, pues ahora voy a contaros una casa
pero en la que no se van a usar las mismas claves, porque cuando yo llegué allí me quedé impactada de tanta belleza, digo. Y lo he titulado Buscándolo en la memoria, evocándolo en los recuerdos. Y es esto. Un día me llaman unas señoras. Bueno, tengo que decir que, que mi familia paterna es baztanesa, y nosotros de pequeños hemos vivido mucho, conocemos de primera mano lo que es esa cultura, la cultura de la montaña navarra, la cultura de la casa, ¿no? Donde la casa es lo más importante. O sea, la casa nuestra de Irurita no se llama por apellido, se llama Paloteguía, y la tumba del cementerio es la tumba de Paloteguía, o sea, es la casa. Y en la tumba donde está enterrada mi familia y está enterrado mi padre no aparecen nombres, porque solamente aparece el nombre de la casa. O sea, la casa es tan importante que pasa por encima de todo. Bueno, pues un día me llaman y me dicen que hay una casa que tienen problemas, que es que les están diciendo que tienen que arreglar, y que a ver si podía ir a verla. Y cuando voy a verla, pensando que me voy a encontrar con un caserón, con un estupendo caserío, como son los de allí, pues me encuentro con esto. Impresionante. Y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y digo, bueno, pues me voy a Príncipe de Viana, me siento con Javier Sancho y a ver qué me dice, porque claro, arreglar esto no vale 4 euros. Y me siento con Javier Sancho, y Javier Sancho se me sienta y me dice, por fin ha llegado esto a nuestras manos. Dije, bueno, pues empezamos bien. No, me dice claramente, mira, iglesias para arreglar hay muchas iglesitas, es nuestra obligación, es nuestro patrimonio, pero vamos, un ejemplar como este no existe, de arquitectura civil en Navarra no existe una cosa como esta, y por lo tanto, no te preocupes, que aquí tienes a Príncipe de Viana para todo lo que necesites. Y a partir de ahí ponen a mi disposición no solo medios materiales, sino también incluso todo su potencial profesional, lo ponen a mi disposición para sacar adelante este trabajo. Esta torre está situada, es esta de aquí, está situada en la confluencia de dos valles, un valle que viene por aquí y un valle que viene por aquí. Y es una casa-torre de linaje, está datada, por lo menos lo que yo pude encontrar, en el año 1492, es de finales del 15, 1492, aparte de ser el año del descubrimiento de América, es también, en esos años se hace la anexión de Navarra a lo que conocemos hoy como Estado español. Es una torre clarísima, que tiene 2 plantas de piedra, con unos muros de más de 1 metro, que se apoyan sobre una roca, que es esta de aquí. Parte de la torre se apoya sobre la roca, y parte de los problemas que tenía es que otra parte no se apoya sobre la roca, y por lo tanto había tenido unas cesiones y tenía unas grietas importantes. Esta es la planta baja, y la primera planta también se construye en piedra. En el siglo XVII se construye esta escalera que se llama patín, que da acceso a la planta de vivienda, porque esta planta de aquí, la planta de sótano, se destina a los animales, y sobre la planta de animales está la vivienda. La vivienda tiene 4 aberturas que dan y que vigilan las 4 orientaciones. Bueno, había también otra aquí que luego yo la cerré, me atreví a cerrarla. Pero sobre esa base de piedra hay una estructura de madera, un mecano de madera, con sus pilares perimetrales, sus pilares centrales que están colocados sobre las vigas de madera de la planta de abajo. Esto es todo un mecano de madera que va cerrado con una tablilla, simplemente con esta tablilla que veíais que estaba en la situación que estaba. Y esto que se llama el cadalso o catafalco, porque cadalso viene de catafalco, que son las construcciones medievales que se hacían de madera para los ahorcamientos y que son muy, muy usuales. O sea, al combinar la piedra con la madera en la Edad Media es algo muy habitual. En los elementos permanentes se hacen de piedra, como los castillos, pero los elementos
más efímeros se hacen de madera, como por ejemplo los puentes levadizos o algunas torres defensivas. Bueno, pues esta torre combinaba esto que era el cadalso, que tenía 2 plantas y que estaba absolutamente destruido y que además seguramente se desquemó varias veces, pero no pasó nada y se sustituyó. Aquí veis un poquito en la sección, tenemos la roca, tenemos la pared y después tenemos como de estas paredes salen unas pequeñas cornisas, los tornapuntas que sujetan el mecano y lo que era el cadalso. Bueno, pues cuando me enfrenté a este trabajo pensé que, bueno, que desde el punto de vista constructivo era relativamente fácil acometerlo, porque tenía toda la ayuda de Príncipe de Viana, es decir, tenía a una gente que sabía muchísimo de lo que era restauración y me podían ayudar muchísimo, y que tenían a los mejores gremios, y que podía trabajar con los mejores carpinteros y que podía trabajar con los mejores canteros, y que además me lo pagaban, o sea, es que todo era como fácil. Pero cuando yo entré en esta torre por primera vez en mi vida, sentí como pues algo mágico, sentí que aquí dentro, no se sabe por qué, pervivían, era como si, a ver, voy a hablar de una manera muy cursi, pero como si hubiera espíritus que todavía guardaran lo que era el espíritu de la casa. O sea, se notaba, se sentía, se vivía una cultura sobre la casa que yo había conocido, que ya no existía prácticamente, pero que no sé por qué demonios y por qué milagro se había conservado aquí dentro de esto. Y ahí sí que me empezó a entrar el pánico, dije, porque a ver cómo demonios consigo yo restaurar esto, pero que luego cuando esto esté restaurado siga conservando toda esa capacidad de evocación, toda esa capacidad poética que yo me he encontrado aquí. Para mí eso sí que era una responsabilidad mucho mayor que la de restaurar la propia torre. Y decidí que lo que tenía que intentar es hacer una lectura de por qué se estaban produciendo esas cosas. Y entonces empecé a leer la torre y me di cuenta que la torre arrancaba de la roca, era muy matérica, era con unos muros gordísimos, era muy pesada, y después llegaba a la planta noble, se adelgazaban un poquito los muros, se abrían, aquí se podía vivir, y después se llegaba a una planta que era ya mucho más etérea, mucho más ligera, donde se trabajaba con ligereza, los muros de 1 metro se convertían en 3 centímetros, la estructura era ligera, hasta que llegábamos a lo último, al desván, en el que no solamente ya teníamos el mismo lenguaje que en esta planta primera del cadalso, sino que además, como en el interior vemos, la forma de la cubierta apuntaba hacia arriba, apuntaba hacia el cielo. Es decir, que descubrí cómo la torre iba haciendo la transición desde lo matérico hasta lo aéreo, desde lo pesado hasta lo ligero. Y dije, bueno, me lo guardo, a ver si en algún momento me viene bien. Y luego me fijé también cómo iluminaba cada una de estas plantas. Y entonces, esta planta, por ejemplo, iluminaba con unas saeteras defensivas, y estas saeteras metían la luz de una manera muy escultórica. O sea, eran como rayos. Habéis visto seguro imágenes de fotos de Tadao Ando, que suele fotografiar con ese tipo de luz. No, como cuchillos que entraban y que cortaban la piedra. Después me encontraba con una planta muy doméstica, con estas ventanas palaciegas, porque esto evidentemente no es una casa normal, esto es una casa palacio. Y me encontré con las típicas hornacinas, ¿no?, con los asientos, y después me encontré que la planta de arriba tenía unas ventanitas muy pequeñas, que se medían con los que casi no te podías asomar, que te asomabas así con los codos, y incluso se conservaba una conopial. Y eran como recortes, pequeños recortes que se habían hecho en la madera. Pero además me encontré con un efecto que era fantástico, y es que como todas las maderas se habían separado y aquello estaba hecho unos zorros, la luz entraba desde todas partes. Y era una luz multifocal que anulaba las sombras y que se convertía en ingrávida. Y entonces esto, que yo ya lo había leído como ligero, pues con la ayuda de la luz se leía todavía muchísimo más ligero. Era algo, vamos,
como las catedrales góticas donde de repente vemos una vidriera en el aire, pues, y que vemos, pues más o menos era eso. Al anular las sombras, era una luz sin sombras, era una luz absolutamente aérea. Dije, bueno, también me lo voy a guardar a ver si me sirve. Y cuando ya tuve que empezar a tomar decisiones, pues decidí no hacer prácticamente nada, permanecer en anonimato, que no se notara que había pasado por ahí, que era una de las cosas mejores que podía pasarle a la torre, pero que había que solucionar algunos problemas concretos, porque si esto se iba a usar, había que solucionar. Había que meter una escalera. Y meter la escalera, pues había que posicionar esa escalera y además había que hacer esa escalera. Y entonces vi como el fuego, que era el hogar, que estaba en esta planta primera, era algo que de alguna manera arrancaba desde la planta de abajo y subía, y lo terrestre se metía en lo aéreo apoyado sobre una parte del muro de mampostería que penetraba. Y decidí tomar tomé la decisión de que la escalera fuera lo contrario. Si el hogar va de abajo a arriba, mi escalera va de arriba a abajo. Es decir, yo la lanzo hasta que toma contacto con la roca. Y en ese momento he resuelto el problema. Pero esta tontería y esta perogrullada, porque una escalera sube y baja, aunque yo me empeñé en decir que esta escalera baja en vez de subir, pues me sirvió para saber cómo tenía que construirla, porque desde luego no tenía ninguna duda de que no podía apoyarla en ningún sitio, o sea, no podía. Bastantes postes y bastante madera tenía por aquí como para poder apoyarla. Y entonces pues la colgué, y veis aquí, de estas maderas, la colgué de una especie de columpios, puse aquí como un columpio, aquí otro columpio y aquí otro columpio, que me permitieron hacer una escalera muy ligera, y no tocar nunca, que no tuviera contacto nunca con el suelo. Bueno, pues esto es lo que pasó cuando empezamos a trabajar. Es decir, que todo lo que había dentro se fue. Lo que yo me temía, o sea, desapareció. A pesar de que colocaron, bueno, trabajamos con una empresa estupenda, que siento muchísimo que hoy está pasando problemas, y además me consta que son problemas que no os ha buscado, que es Construcciones Zubillaga, y compró para esta obra estos magníficos andamios que de alguna forma, a pesar de que se había ido todo, pues seguían recordando la forma de la torre. Y estos magníficos andamios tenían aquí unas plataformas, que son estas de aquí, porque claro, tener en cuenta que la madera había que trabajarla y había que volverla a colocar y había que probarla, y entonces subías y bajabas y aquello era horrible. Y entonces estos andamios colocaron aquí unas plataformas donde se colocaban los carpinteros y aquí trabajaban los carpinteros, de manera que trabajaban, tenían todo el instrumental y probar las piezas no les costaba ningún esfuerzo. A mí me recordó un poco a esa escena de la película esa de Harrison Ford que son los Amis que construyen el granero de madera. Pues era un poco ese ambiente, ¿no? O sea, los carpinteros por aquí trabajando. Y fue tan bonita la construcción que he traído unas fotos de la construcción. Bueno, estos son los palicos. Este es el mecano. Amontonado. Y dices, súper bonitos, porque fijaros, o sea, qué dentados, o sea, para pasar las vigas, eran pilares de madera que se vaciaban para dejar pasar los otros elementos constructivos y se acababan convirtiendo como en tenedores, como en pinchos. Era, vamos, preciosos, pero eran esos palicos. Y aquí tenemos a los carpinteros intentando reforzar estas vigas con unos chapones metálicos para que no se perdiera la espacialidad de la torre. Es que no podíamos encontrar ya vigas nuevas de 11 metros de longitud de madera con estas secciones, era imposible de encontrar. Con lo cual tuvimos que recurrir, bueno, pues a chapearlas de metal y coserlas, de manera que la madera casi se nos quedó como el recuerdo de la viga, porque realmente lo que hoy trabaja es la viga de metal. Y aquí tenemos a más carpinteros. Prácticamente fue un trabajo que lo hicieron carpinteros.
más carpinteros que están probando, y aquí ya recolocando los pilares. Y cuando acabamos, pues quedó esto. Una torre mucho más nueva, pues que habíamos tenido que rejuntar, y con este cadalso. Bueno, tengo que decir que hice trampa, ¿eh? Le hice trampa a Príncipe de Viana porque este cadalso yo ya sabía que iba a quedar así. Bueno, a ver, yo me quedé tranquila porque el poderío de la torre seguía estando ahí, ¿no? La torre sigue siendo igualmente poderosa. O sea, domina todo su entorno sin ningún problema. Pero claro, la madera es nueva, pero esta madera, si vais a verla hoy, ya no tiene absolutamente nada que ver, porque a lo que me negué es a darle ningún tipo de tratamiento que no fuera el baxolizado. Simplemente se baxolizó, y luego le hice trampa a Príncipe de Viana porque quería machembrar las maderas, lógicamente para que no entrara agua, es decir, para que aquello se conservara el mayor tiempo posible, pero yo no sé si se enteró, igual ni se enteraron, pero lo que hice fue simplemente, bueno, pues hacer unos encajes a media madera, que lo que me permitían eran un cierto movimiento de la madera para que no entrara el agua, siempre solapada, pero la luz me podía volver a entrar por todas las rendijas como entraba en el momento en que yo la encontré. Y esta es la escalera, que la estoy haciendo, voy a hacer el recorrido de abajo a arriba. No sé qué hago. No sé qué hago. A ver. No. No, es que no sé si le doy bien. Ahora. Esta es la planta noble. Yo quería tabicarla. Creo que lo suyo hubiera sido construir aquí una vivienda y Príncipe de Viana no quiso. También es lógico porque no se sabía el uso que iba a tener la torre en esos momentos. Joder, de verdad. No sé si voy a pasar de aquí porque creo que no voy a ser capaz. No sé qué me pasa con el mando. Aquí sí que podéis ver muy claramente el columpio. Esta escalera, claro, ¿cómo vas a meter un pie a esta escalera? Es imposible. Fijaros qué pies tenemos, qué tornapuntas, qué mecano, ¿no?, de madera. Nunca descubrimos dónde estaba el inicio del mecano. Y entonces la escalera se va apoyando en estos columpios de aquí. No sé por qué me pasa esto. Y esta sería la última planta, en la que ya vemos cómo se enfrenta la escalera al fuego. Y esta es la torre por fuera. Y esta es la torre con las ventanitas que le abrimos. Abrimos unas ventanas. La verdad que, así como en la planta noble estaba muy claro que había 4 ventanas en el eje, y aquí se ve la huella de una ventana que tuvimos que cerrar, pues la importancia, no teníamos ninguna referencia para colocar estas ventanas. Sin embargo, no nos importó demasiado la posición porque entendimos que eran simples recortes en la madera, y que de la misma forma que aparecían estas ventanas podían aparecer muchas otras, y que simplemente colocando aquí otras maderas encima se cerraban las ventanas, no era demasiado importante. Entonces se siguieron una serie de reglas, pero la principal de ellas es que jamás desde la lejanía una ventana se pudiera superponer a otra, es decir, que tú nunca pudieras atravesar la torre con la vista, es decir, que siempre quedaras atrapado en el interior, en la oscuridad de la ventana. Y esta es una de las ventanas. Bueno, y pasamos a otro capítulo. No sé cómo voy de tiempo, creo que mal, ¿no? Sí. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Nos quedan ya
A ver, este es otro proyecto que es el proyecto en San Sebastián de Cámara Guipúzcoa. Y este proyecto se hace en otras claves que son la investigación sobre el espacio y sobre la materialidad del espacio. Jo, es que de verdad me pongo mala yo sola. Aquí tenemos, este sería el edificio de Cámara, este es el tejido urbano de San Sebastián, esta es la avenida de Tolosa, y nos encontramos en mitad de un barrio residencial que es este de aquí. Y esta es la UPV, la Universidad del País Vasco. En esa retícula de viviendas se nos pide, o esto también es concurso, se nos pide hacer el edificio de Cámara Guipúzcoa y decidimos plantearlo con un esquema urbano, es decir, es otra manzana más, es otra manzana que sigue la alineación de esta manzana, que lanza una gran marquesina para coger la alineación de la otra manzana y que se ciñe al vacío de este edificio en L, que es una residencia de ancianos, de manera que lo que nosotros construimos es esto, con dos posiciones laterales para sacar de pequeños cuerpos que ayudan a meter luz al sótano. La planta baja se plantea como una... Bueno, hay algo que nos parece muy importante, y es que este edificio tenía un problema. Este edificio en su momento, cuando se hace, representa a toda la industria, al comercio, industria y navegación de Guipúzcoa. Son 33.000 socios, es decir, es súper potente. Y hay un problema de seguridad enorme. Entonces nos enfrentamos a que es un edificio que tiene que estar muy controlado todavía. Pero hay una sensación que no nos gusta nada, y es entrar en un edificio pequeñito y donde entres en un edificio grande y que tengas que entrar por un espacio muy reducido y pasar un escáner. Con lo cual, lo primero que nosotros hacemos es entrar en el edificio en la misma cota y que desde este balcón, porque esto es un balcón, que podamos ver todo el edificio, porque el edificio se plantea con un esquema urbano. Estamos en un territorio doméstico, estamos en una zona de viviendas, luego es un edificio que va a vivir de su interior. Y lo planteamos casi como un pequeño trozo de ciudad. Dentro de este edificio va a haber una gran plaza, alrededor de esa plaza va a haber un montón de servicios. Sobre esa plaza se van a colocar una serie de edificios que van a ser los bloques de oficinas, que van a tener entre ellos calles, es decir, vacíos. Y en esta gran plaza también se van a situar una serie de dotaciones importantes, como son la entrada o como es la biblioteca. La biblioteca se plantea en continuidad con la plaza trasera y la entrada en continuidad con la avenida de Tolosa. Y esta es la primera visión que tendríamos al entrar en Cámara. Tendríamos esto. Hemos conseguido... Claro, del balcón no podemos pasar, tenemos que pasar por un control y tenemos que pasar por el escáner para poder acceder a las distintas dependencias, pero sin embargo la primera visión que tenemos del edificio, cuando entramos, ya lo dominamos absolutamente, y vemos que es un edificio que en su complejidad sí que intenta rememorar lo que es una plaza con sus servicios, con sus aulas, con lo que son unas calles, que ahora veremos por aquí fotografías, unas calles que suben y que se ponen sobre la plaza con sus bandejas de oficinas, y una serie de elementos singulares que serían estos que aparecen colgados de los bloques, y este, por ejemplo, que aparece en el corazón es la sala de plenos, que es la que comanda toda la Cámara. Esta sería la planta sótano. En esta planta sótano vemos cómo aparecen aulas. Es un edificio que se utiliza muchísimo, se alquila, hay muchísima presentación de productos, hay muchísimos cursos, o sea, no solamente es un edificio de oficinas, sino que es un edificio que se usa para muchísimas cosas. Incluso en la plaza hay presentaciones, podéis encontraros que están presentando un modelo de coche o están haciendo cosas de este tipo. Entonces, esta plaza se rodea con servicios y con el salón de actos. Esta sería un poco la imagen de la plaza. Todo se trabaja de una manera muy dura, estamos en una excavación, se trabaja casi como si fuera un espacio urbano. El suelo es un suelo urbano, las paredes son urbanas, y desde el nivel de la plaza volvemos a ver el balcón de la entrada, desde donde hemos mirado antes, y la sala de plenos, que está aquí. Y este sería el salón de actos, que también está rodeando la plaza. En esta sección se explica muy bien el edificio, porque si hemos visto ahora la plaza y hemos entrado por este balcón de aquí, vemos como hay tres pastillas, hay una pastilla, otra pastilla,
que son las pastillas de oficinas. Y colgando de las oficinas está el balcón, colgando de las oficinas está la sala de plenos y colgando de este otro bloque tenemos lo que es la biblioteca. Y estos serían los vacíos como los grandes vientres de calles que verías desde la plaza. Es decir, que el espacio es continuo, arranca desde la plaza. Bueno, esta fotografía es muy difícil de entender, pero es que es de abajo arriba y es una de las calles y una de las bandejas. Voy a pasar un poco más rápido. Estas son las bandejas de oficinas, que dejan entre ellas las calles estas que hemos visto desde abajo, donde están los ascensores, donde están los núcleos de comunicación. Estas son las calles y estas son las oficinas. Y finalmente, en la última planta está lo que es la dirección, que se plantea como una oficina más, solo quedando a la terraza y con un comedor de invitados. Había, incluso en el programa, había una zona consular. Y aquí veis cómo el edificio lo único que hace es reflejar esa sección, ese bloque alto, este bloque un poquito menos alto y este bloque muy bajito, y esta sección atiende un poquito a lo que es las solicitaciones del entorno. Aquí tenemos la pequeña placita donde salen los abuelos de este edificio, por lo tanto nos hemos bajado de escala, hemos hecho un edificio muy bajito por aquí, después hemos concentrado el programa más aquí y subimos hasta donde nos dejan, hasta lo máximo que nos han permitido en la avenida de Tolosa, para representar la institución, la importancia de la institución que estamos representando, que es Cámara Guipúzcoa. Este sería el edificio en su escalonamiento hacia la plaza trasera, y aquí veríamos estas bandejas, que son las que iluminan el salón de actos, que sirven de apoyo, pero bueno, fundamentalmente son de iluminación, pero vemos lo mismo. Y el exterior lo único que hace es volver a reflejar un poco como el edificio de Meca también, ¿no? Es un volumen, entonces aparecen los vacíos se recalcan con estas paredes de trames y vuelve a bajar. Esta es la zona de entrada, se le da un mayor énfasis a la entrada con la gran marquesina, y esta es el alzado a la avenida de Tolosa. La forma de construir es interesantísima también. Bueno, aparte de contaría muchísimas historias de la cimentación, porque fue apasionante cimentar aquí, se nos fue la mitad del dinero en la cimentación, pero bueno, todo el edificio, claro, estamos en un ambiente salino y estamos construyendo con acero, por lo tanto ni media soldadura. Es decir, todo está atornillado. Nos llegaban las piezas de pilares y eran atornilladas. Desde las piezas de pilares sacábamos unas ménsulas y estas ménsulas nos servían para apoyar unas galerías para limpiar los cristales, estas galerías de trames, y también para apoyar las barandillas que protegían la caída de la limpieza de cristales. O en otros casos nos servían también para colocar unos parasoles que daban sombreamiento sobre las plantas soleadas. O nos servían para arrancar las vigas, los enormes vuelos que sostenían la marquesina de la entrada. Era un gran mecano. De alguna forma recordaba, yo creo que recuerda mucho a la Torre de Dona María. O sea, para mí la Torre de Dona María fue una lección de estructura y de alguna forma el mecano se trasladó de aquí. Bueno, pues esto es lo que nos pasó antes de estrenar el edificio, que se cayó una grúa. La grúa de los vecinos nos cayó encima, cuando íbamos a estrenar, a una semana de estrenar y de ocupar, gracias a Dios estaba sin ocupar el edificio, nos cae la grúa del vecino, nos hace esto. ¿Veis cómo la grúa va plegando con el edificio y se va quebrando y saliendo? ¿Habéis visto cómo sale a la avenida de Tolosa por el otro lado? O sea, como la grúa abraza, o sea, es como una presilla, es como una grapa, se grapa. Aquí están los contrapesos, esto sí que hizo muchísimo daño porque entraron los contrapesos aquí. Y aquí se ve ya el origen, que es los de la obra de atrás, que bueno, pues se les cae la grúa y nos hacen esto antes de estrenar. Y entonces nos encontramos con que antes de estrenar el edificio tenemos que restaurar nuestro propio edificio, tenemos que enfrentarnos a la restauración y rehabilitación del propio edificio, que es una cosa, la verdad, que bastante rara. Lo cuento simplemente como anécdota hasta que lo volvimos a colocar en su misma posición. Y ahora ya para acabar voy a contar dos proyectitos que son de los últimos que estamos haciendo,
porque en estos proyectos ya son muy pequeñitos, son 2 portales, bueno, que hemos hecho, no, estos sí que los hemos hecho. Son 2 portales, y entonces aquí sí que me gustaba resaltar que aquí ya no existe ni la función, ni la utilidad, ni la resistencia, ni la firmitas, ni la utilitas, ni nada, solo nos queda la venustas. O sea, la venustas vitruviana, para el que no sepa, la belleza. Y entonces, bueno, pues haces también un poquito lo que crees. Los voy a presentar casi, voy a hacer una secuencia de pasada de fotos y ni siquiera los voy a comentar porque tampoco tienen comentario. Este es un portal en Pío XII, voy a enseñar 3 o 4 fotos de cómo estaba, un poco para ver los buzones, los ascensores, la pared lateral del ascensor que daba hacia la escalera y la otra pared lateral. Y este es nuestro portal. Es un vestíbulo que presenta la casa. Que la decora, aquí incluso la decora, que comunica con el exterior. Y este otro, que es más reciente, en el que nos encontramos con un portal que tenía una serie de elementos que eran, desde nuestro punto de vista, muy interesantes, que eran muy interesantes, que es que tenía unas rejas tiene unas rejas en la puerta, que son muy bonitas, la puerta es horrible, pero las rejas son muy bonitas, y luego tenemos un zócalo, que cuando llamamos a los marmolistas nos dijeron, ni se os ocurra tocar este mármol, que este mármol no se encuentra, es imposible encontrarlo, que es súper valioso. Y entonces pues dijimos, pues nada, pues aquí nos quedamos con el mármol, nos quedamos con la reja y hacemos lo que podemos. Esto es un poco, por supuesto tenemos que suprimir barreras, y este es el aspecto que tenía el portal en el momento en el que entramos a actuar. Ascensor, una escalera de terrazo, que tuvimos que luchar contra los vecinos para mantenerla, y este es el resultado de... No, ya veis lo que hicimos, fue colocar un nuevo rodapié, el rodapié era más alto o más bajo según lo necesitábamos, una actuación de mínimos, ¿no? El rodapié era más alto o más bajo, según lo que nos esto, el mismo rodapié hacia los 3 escalones que nos faltaban para conseguir enlazar con la correa de terrazo. Bueno, como veis estoy haciendo el recorrido de entrar y de salir, que es lo que se hace en un portal. Y nada más. Bueno, si queréis... Pensaba poner, lo que pasa que igual es un poco tarde, y no sé si a alguien si le puede apetecer, son 10 minutos. Está aquí Javier Pérez Herreras. Y pensaba poner como final, pero si se hace demasiado tarde lo dejamos, un ejercicio que hicimos para la Bienal de Venecia, porque tiene mucho que ver con estos temas de los que hemos hablado. Y ese ejercicio de la Bienal de Venecia que se nos propone en su momento es una reflexión sobre el cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, sobre la manera de habitar en el Jardín de las Delicias. Y entonces hacemos un ejercicio que trata, lo voy a decir en 2 palabras o en 3 palabras, que trata sobre partir del aire, introducir en el aire una estructura espacial, que son unas láminas de vidrio, depositar sobre estas láminas de vidrio una serie de miradas que densifican ese espacio hasta convertirlo en un lugar capaz de volver a ser habitado. Es un ejercicio teórico. Ese ejercicio teórico lo hicimos con un Javier y el otro Javier y yo. Sacamos muchas fotografías de un personaje que sale al final, que es un único protagonista, tiene un único protagonista, y luego esas imágenes, esas fotografías las editó Iván Fernández Prados como vídeo y le puso música. Y la verdad es que es impresionante ver cómo un mismo personaje da tanta fotografía. Si queréis lo paso y si no lo acabamos.
Pero ahora tengo que saber cómo se hace. Espera, le doy al escape. A ver, ¿dónde estoy? Le tengo que dar al cono, me ha dicho el bedel. Sí, está ya, me la monta. Y le doy ahí. Dura como 7 minutos o una cosa así. Y se pasa rápido. Y es un ejercicio teórico, conceptual, sobre los mismos temas que hemos hablado en los proyectos. Y bueno, todo es increíble. Yo creo que el descubrimiento más trascendental espiritual que hemos hecho en
Bueno, pues aunque os parezca imposible, todos son fotografías de ese artefacto. O sea, de esa maqueta absurda, hecha con 2 palos y 24 láminas de vidrio. Muchas gracias.